los 60 los jóvenes se adueñaron de la década. Desde entonces son protagonistas indiscutibles de la historia. Una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días, haciendo de la juventud un culto. En términos culturales, los 60 fueron los años más revolucionarios del siglo XX. Años en que la música, la literatura, el cine, las artes plásticas, la moda y las costumbres cambiaron para siempre. Los 60 son una tecnología humanística, una tecnología espiritual que llega a Latinoamérica y llega como un golpe duro, porque no estábamos preparados. Éramos sociedades totalmente conservadoras. O sea, las niñas, mi mamá, niña de la casa, niña de colegio, niña que va a la universidad a estudiar ingeniería, y mi papá, un muchacho que se asoma a la bohemia discretamente. Imagínense, mi mamá descubre la píldora anticonceptiva, mi papá descubre que se puede divorciar. Es fantástico. El hipismo sí apareció en mi país, pero no, como que no se llevaba mucho a cabo. Era como más bien como modas que venían mucho de fuera. Obviamente sí la minifalda, porque trabajaba ya desde los 66 por ahí, la minifalda y todo esto, pues sí, lo sé. Todavía cuando yo estudiaba empezó la minifalda y entonces teníamos una señora que nos revisaba en la entrada, una maestra. Tenía una regla y eran 5 centímetros arriba de la rodilla era lo que podías traer. Entonces todas llegábamos y 5 centímetros arriba de la rodilla. Obviamente ya a la hora de la salida le dábamos vueltas y vueltas y vueltas a la falda hasta que quedaba por acá. Época de amor libre, de droga, y sobre todo la cosa política de las campañas contra la guerra en Vietnam, que estaba siempre una cortina detrás de toda la actividad que había. La gente muy metido políticamente, culturalmente en una sensación de cambio. Y luego eran los años, por supuesto, de la psicodelia. Por supuesto que tomamos drogas, pero además tomábamos drogas como por principios, es decir, era una cosa que había que hacer para romper con la sociedad burguesa y tal. Y al principio eran porros y eran drogas psicodélicas. Lo que pasa es que mucha gente luego se pasó a vino, que eso vino ya como 10 años después, la heroína, y muchos de mis amigos de entonces se murieron. La música cambió totalmente, los Beatles, los Rolling Stones, la cultura en general. El rock arrasa en Latinoamérica. En los 60 escuchábamos a Billie Holiday, Elvis, los Beatles y también rock en español. Cuando era pequeño recuerdo el primer CD, no eran CD, eran álbumes, que llegó a mi casa, era Meet the Beatles. Era un álbum maravilloso como todo lo que yo hacía. Y después seguí siendo fan, o sea que sin saberlo ellos fueron los grandes profesores de aquella generación. Los Beatles yo creo que fueron gran influencia para mucha gente, pero para mí no. Yo escuché música en español porque en mi casa había música, mi mamá cantaba rancheras, boleros, tangos, entonces pues el mariachi, digamos, es mucho más presente en mi formación musical que los Beatles. Sí escuché rock argentino y rock mexicano, eso sí se escuchó en mi casa, y cosas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara. Los años 60 asistían a cambios culturales sin precedentes, y con ellos a un espectacular crecimiento de los conocimientos científicos y técnicos. Igual que había pasado 2 siglos atrás, la tecnología convertía al mundo en un lugar más vertiginoso, más comunicado y sorprendente. La introducción de la microtecnología y las tecnologías de la comunicación y la información comenzó lo que los expertos llaman una nueva revolución industrial. La primera se produjo aquí, en Inglaterra, a fines del siglo XVIII. La revolución industrial inglesa, claro, transformó radicalmente el modo de producir las mercancías, y a partir de ahí toda la historia económica del mundo fue absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la revolución industrial inglesa se convirtió
y mucho más cuando se expandió a Francia, Bélgica, Holanda, más tarde Alemania, se convirtió en economías demandantes de materia prima. La revolución industrial comenzó con los tejidos de lana y algodón. La producción se industrializó con la provisión de materias primas por parte de las colonias americanas y de los países latinoamericanos, y la aplicación de la nueva fuerza del vapor a los telares tradicionales. Las consecuencias de la revolución industrial de América Latina fue que beneficiaron de ella pues las pocas élites que tenían acceso a derechos de propiedad. Porque la revolución industrial no fue solamente el hecho que se aprendió a producir en serie, sino fue el hecho de que se abrió la economía, de que hubo una revolución comercial. Con las nuevas técnicas de fabricación y transporte, la industria textil se convirtió en un monopolio de los ingleses. En 1840, el mundo consumía 668 millones de metros de hilado manufacturado en Inglaterra, algo así como la vuelta al mundo 16 veces. Los ingleses necesitaban materia prima para sus hilados y los ganaderos tierra para criar a sus ovejas. En 1894, en el sur de Chile y en Argentina, las compañías creadoras de ovejas decidieron limpiar el territorio de indios zonas, una plaga que ocupaba las tierras e incluso llegaba a robarse las ovejas para alimentarse. Para terminar con la plaga de aborígenes, los criadores pagaban a los cazadores de indios por cada par de orejas que les presentaran, pero tras observar aborígenes vagando sin orejas, comenzaron a pagar contra presentación de cabezas, testículos y órganos vitales. Tras ser cazados como animales, con su territorio visiblemente disminuido, de los 4.000 onas que en 1880 habitaban el territorio de Isla Grande y Tierra del Fuego, para 1905 solo quedaban 500. La mayoría sucumbió a las enfermedades de los blancos, sarampión, escarlatina y tuberculosis. Para 1930 el pueblo ona y con ello su cultura milenaria habían desaparecido. Los onas sucumbieron ante la llegada de los colonos y sus enfermedades. Lo mismo había ocurrido en México, Perú y el Caribe durante la conquista. La llegada de los europeos fue una catástrofe demográfica para los pueblos originarios. El peor elemento del despoblamiento de América fueron las nuevas enfermedades. Eso fue lo que decimó o diezmó a la población indígena, las nuevas enfermedades que vinieron de Europa. La conquista fue una catástrofe demográfica, literalmente. Muchas razones, no solamente, digamos, las penurias, fueron diezmados por las enfermedades, el maltrato, pero también, eso me parece más importante, su mundo había terminado, había periclitado, ¿no? 50 años después de la llegada de Colón, en la isla La Española quedaban menos de 2.000 nativos. En la costa de Brasil, durante el siglo XVI, murió alrededor de un 95% de los aborígenes. La región del México Central, que tenía más de 10 millones de habitantes al comienzo del siglo XVI, tenía solo 1 millón un siglo después. 9 de cada 10 pobladores de los imperios Inca y Azteca desaparecieron en los primeros 100 años de la conquista. La catástrofe demográfica del siglo XVI transformó por completo la sociedad americana. Murió el 80% de la población autóctona. Algunas comunidades indígenas fueron desarraigadas y obligadas a convivir con etnias extrañas. Fue un punto sin retorno, el fin de la sociedad indígena y el comienzo de la sociedad multiétnica. Porque creo que uno es generador de la realidad. Si no, sos un observador, pero no participás. Y creo que el futuro va a ser como nosotros lo soñemos. Y creo que tienen que ganar los más buenos para nuestro futuro.